Buen día a todos. ¿Cómo están? Hoy es miércoles, estamos en Radio FM Cultura como todos los miércoles de 10 a 11. Yo soy Seferino Reato, la producción de este programa está a cargo de José Luis Sorsi. Y vamos a hablar, claro, pasan tantas cosas últimamente que estaba pensando, claro, el domingo asumió el nuevo presidente Javier Milei, que es todo un cambio de época. Vamos a ver la profundidad de todo esto. Ayer habló por primera vez el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció las primeras medidas de lo que es un plan de ajuste bastante clásico por ahora, pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Lo que no es clásico sí es la reducción de cargos en el alto escalón del Estado, que eso siempre es bienvenido. Hay que hacer un ajuste muy importante en el Estado, ¿verdad? Y se comienza de arriba hacia abajo. Probablemente siga este ajuste porque no se ve la utilidad de tantos cargos, ¿verdad? Y además por las dificultades propias que tiene una fuerza nueva para ocupar todos esos cargos del Estado, que hace que uno tome conciencia de cómo en los últimos años, especialmente en los gobiernos kirchneristas, ha aumentado tanto el peso del Estado. Y eso tiene un costo y eso está muy bien. Después hay otras cuestiones que vamos a analizar con nuestro segundo entrevistado. Pero hay acá una reivindicación, yo creo, por parte de Milei, él lo ha dicho explícitamente, de un periodo de la historia del menemismo, de la década de los 90, del presidente Carlos Menem, que estuvo 10 años acá, en los 90, y que durante muchos años, especialmente a partir del 2003, a partir de la irrupción de Néstor Kirchner en el poder, fue vilipendiado, ¿no? Era una década tachada por neoliberalismo y demás, y entrega de la soberanía y demás, que ahora está siendo reivindicado por el nuevo gobierno y vamos a hablar de eso. Pero antes de hablar con el senador Eduardo Menem, que es un poco el patriarca del menemismo, y me gustaría charlar unos minutos con él, vamos a escuchar este, este segmento, este audio que preparó José Luis Sorsi. Venimos de familia de origen peronista, no lo voy a renegar, pero del peronismo republicano, donde hay una división de poderes. Liberal en lo El económico. peronismo, el peronismo de la libertad. En los 90 hubo libertad económica y los resultados están a la Mirá, vista. tengo una pregunta para los dos. ¿Quién fue el mejor, está cantada, el mejor presidente de la Ya lo democracia dijo, para vos? ya lo dijo. Menem, sin lugar a dudas. ¿Para vos? Los números de los 90. Carlos Menem. Claro. Pero ¿puedo Sí, sí. dar el fundamento? Sí, sí, sí. Hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Pozzole e Irigoyen, que se llama Passing the Buck. Desarrolla el índice de presión macroeconómica y rankea todos los gobiernos de la historia. El primer gobierno de Menem es el mejor gobierno de la historia. El primero. Sí. Mirá, el primer gobierno de la historia es el primero el primer gobierno de Menem es el mejor de la historia, dice Javier Milei. Está hablando con Martín Menem, que es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, riojano, Martín Menem, hijo del ex senador Eduardo Menem, y están hablando con Johnny Viale, periodista Johnny Viale. Está con nosotros el senador Eduardo Menem. ¿Cómo está, senador? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Seferino? Tanto tiempo. Sí, yo le digo Ahí senador, en veo que realidad sigue, es ex senador, pero bueno, la veo que sigue costumbre. produciendo, lo felicito. Toda su Gracias. producción sobre una época que vivimos es muy buena. Eh, Hoy voy a ir a comprar el nuevo libro, así Ah, que muy bien. Es, Eduardo Menem, ¿cómo estás viendo el nuevo gobierno de Javier Milei? ¿En qué se parece al gobierno de su hermano, de Carlos Menem? bueno, es que ambos al asumir enfrentan situaciones sumamente difíciles. Ujú. Y ambos tuvieron que tomar medidas en su momento, Carlos y hoy Milei. Bueno, después, por supuesto que hay muchas diferencias en lo que Carlos venía de 3 veces de ser elegido gobernador de La Rioja, de una
elección realmente que fue una epopeya, la interna del 88 para ganarle al gobernador más poderoso del país, a Cafiero, una elección que fue ejemplar, fue la única elección interna democrática que hubo para elegir el candidato. Después las personalidades son distintas porque, bueno, como decía el filósofo, no nos bañamos dos veces en el mismo río porque ni yo soy el mismo ni el río es el mismo, ¿no? Claro. Hay diferencia de tiempo, de época, así que, bueno, pero espero que pueda salir adelante, ¿no? Y en Creo cuanto a la política económica, ¿cómo estás viendo las primeras creo, medidas de Milei? ¿Son parecidas a la de Carlos Menem o no? bueno, nosotros tuvimos, cuando asumió Carlos, en los primeros tiempos, bueno, se hizo una gran reforma del Estado, de las privatizaciones de empresas públicas, una nueva carta orgánica del Banco Central, se hicieron reformas importantes, no obstante lo cual veníamos con una inercia en la inflación, o sea, en la hiperinflación, y tuvimos algunos picos en el 90, pero ya en el 91, después de la reforma del Estado, bueno, se seguía haciendo, y la convertibilidad empezó a estabilizarse el país, hasta llegar de los 5.000, casi 5.000% anual que dejó el radicalismo, a 0% de inflación en el año 99, con un crecimiento del país en los 10 años del 48%, el Producto Bruto, el 31% del Producto Bruto Interno, el tercero más alto en la historia del país. Crecimos en su momento a tasa china, ¿no? Bueno, esos fueron los resultados. Ahora, Milei está tomando medidas extremas, como en ese tiempo también hubo que tomar. Bueno, ahora hay que ver los resultados, ¿no? Porque la situación más difícil, porque no tienen mayoría propia en ambas cámaras. Cuando asumió Carlos, como Alfonsín decidió adelantar la entrega del poder, tuvimos que, para que acepte Carlos, tuvimos que negociar para que nos permita, porque los diputados no podían asumir antes de que terminara el mandato de ellos. Entonces hubo que hacer un acuerdo con los radicales para que en ese periodo de julio a diciembre faciliten la sanción de las leyes de reforma del Estado y la ley de emergencia económica, y hicimos inclusive un acta que se firmó en mi despacho de la presidencia provisional, donde ellos se comprometían a facilitar la sanción de las leyes, no a votar a favor, sino a facilitar. ¿Qué quería decir? Bueno, primero dar quórum, y segundo, si tenía que levantarse algún radical de su banca para facilitarla, para permitir la mayoría, bueno, lo hacía, ¿no? Y se cumplió, y bueno, por eso pudieron sancionar esas leyes, que fueron fundamentales. Claro. Ahora, Eduardo Menem, lo que usted me decía, me dice entonces, es que Carlos Menem, en el 89, asumió con muchos problemas, pero con un cierto acuerdo parlamentario, que nacía de su propio partido, el peronismo, que tenía muchos legisladores, pero además de este acuerdo con los radicales que se habían ido antes del gobierno, cosa que, Sí. acuerdo parlamentario que hoy Milei no tiene. No, por eso tendrá que tratar de hacer acuerdos, ¿no? Porque yo creo que está bien, no tiene mayoría, pero yo creo que el 55% de los votos que obtuvo, ¿no? Son votos que dan, yo creo, la legitimidad como para que los legisladores, que saben perfectamente el estado en que está el país, tengan la obligación moral de acompañarlo. Porque si no, no vamos a poder salir
el estado catastrófico que dejó el país el kirchnerismo. Ahora, ese estado catastrófico que dejó del país después de este gobierno kirchnerista, el último, ¿no? El cuarto. Este estado catastrófico es peor que la herencia recibida por Carlos Menem en el 89, ¿no? Sí, las situaciones son distintas, sí, es un poco más grave porque las últimas medidas bueno, ya sabemos cómo gobernó el kirchnerismo, Claro. Y las últimas medidas que que tomó Massa para ganar la elección fueron realmente desastrosas, ¿no? Con el plan platita, la incorporación de personal en forma desbocada para poner a sus huestes en el gobierno, en los puestos públicos. Eso causó mucho daño. Hicieron todo lo posible para contener disfrazar la inflación, ¿no? Una inflación reprimida, y bueno, en algún momento había que darle salida. Claro. Ahora, y Martín Menem, su hijo, ¿verdad? Sí, Está en un cargo clave, ¿no? Es presidente de la Cámara de Diputados. sí, sí. Va a tener que tener mucha muñeca para conducir todo eso, ¿no? Sí, claro, él tiene un estilo muy conciliador, de buscar consensos, aprendió del tío y de mí, que siempre tuvimos esa forma de conducir, buscando los acuerdos, los consensos. Eso llevó a que yo fuera elegido 10 veces consecutivas por unanimidad presidente de la Cámara de Senadores, ¿no? Presidente profesional. Y ahora el kirchnerismo lo ha dejado sin autoridad a la Cámara de Senadores, una vergüenza. Claro. ¿No? Que por capricho de la señora no se nombraron las autoridades, ¿no? Y el presidente provisional es una autoridad determinada por la Constitución, o sea que claro, no es cualquier cargo, ¿no? Ahora, es una reivindicación, Milei, de los 90, del menemismo, de Sí, usted, de su hermano, ¿verdad? sí. Que fue tan atacado por el kirchnerismo. Ahí usted debe sentir una especie de alegría, ¿no? Personal, familiar, también del sector al que usted Sí, representa. sí, la verdad que fue denostado. Imagínese, todavía no pusieron el busto de mi hermano como corresponde en la Casa de Gobierno. Sí pusieron a Kirchner por todos lados, ¿no? Los nombres, el Centro Cultural, gasoductos, calles, plazas, todo le ponen el nombre de Kirchner, ¿no? Y no cumplen con la tradición de poner el gusto de los presidentes constitucionales, ¿no? Han hecho todo lo posible, ¿no? Pero esto lo había arrancado también en el gobierno de la Alianza cuando contrataron a Dick Morse, el publicista norteamericano, para demonizar a Carlos Menem, ¿no? Porque creían que eso lo favorecía de la Rúa, ¿no? Y bueno, después muchos sectores políticos que habían fracasado en el gobierno, en sus gobiernos, y que no habían, y que bueno, no admitían que un provinciano hiciera lo que ellos no habían podido hacer, ¿no? Hay muchos revanches, por supuesto, los sectores de izquierda que nunca iban a admitir las medidas que se tomaban, ¿no? Por razones ideológicas. Ah. Ahora, vio que usted nombró que le ponen el nombre de Néstor Kirchner por todos lados. Hay un centro cultural Kirchner ahí, muy bonito en el Palacio de Correos, y había una polémica, ¿no? Porque se ha nombrado como directora a una militante kirchnerista que lo primero que dijo, no, el nombre del centro cultural Kirchner no lo vamos a cambiar. ¿Usted cree que habría que cambiarlo o no? Totalmente, totalmente. Porque si hay alguien que no merece llevar ese nombre es Néstor Kirchner,
por su forma de actuar, su prepotencia, su arbitrariedad. No se olviden que cuando juró Carlos Menem como senador se tocó un testículo haciéndose el gracioso, ¿no? En un acto público donde juraba su esposa también. Así que no creo que sea desde el punto de vista de la cultura quien deba llevar ese nombre. Así que Claro. Claro, es el centro, yo diría que como centro cultural es uno de los 2 o 3 más importantes de la ciudad, ¿no? Si no el más importante. sí, Bueno, hay otros, sí, Centro Cultural claro. San Martín es muy importante, pero ese es muy, muy Escúcheme, importante. Seferino, Mm. discúlpeme después la señora, porque tengo que salir urgente para un acto en la Cámara Nacional Electoral por los 40 años de la democracia. Por Y favor, estoy un poco sigas. ocupado. Me alegra su reivindicación. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Seferino, estoy a disposición cuando quiera. Bien, bien. Estamos hablando con el ex senador Eduardo Menem, que estos Menem son como ellos dicen así, tan simpáticos, ¿no? Tan conciliadores y más allá de los errores del gobierno del menemismo, que los tuvo y mucho también de las denuncias de corrupción y demás, ese estilo conciliador es un estilo que hace falta en la política o que caracteriza a la política. Mucha gente dice no, y se ha votado, creo, a un presidente que no hizo una campaña nada conciliadora, ¿no? Sino era un león que venía a cortar con la casta. Pero vamos a ver ahora cómo el león, forzosamente la melena del león va a ir tendiendo a ser un, un peinado clásico, por ahí un león bien peinado, ¿no? Yo recuerdo que Carlos Menem, la campaña que él hizo, también era la promesa de una Argentina morena que venía a terminar con las castas y los privilegios. No se usaba la palabra castas, pero se daba a entender y era muy explícita. Era la Argentina morena que venía desde el interior a terminar, digamos, con los vicios de la Argentina. De alguna manera esa era la imagen y ese era también el aspecto que Carlos Menem cultivaba, que lo llevó a Pino Solana, cineasta, que después fue un gran adversario de Carlos Menem, pero hablar, sí, de la Argentina morena, ¿no? De la patria morena. Y Menem era ese exponente y así ganó las elecciones, así derrotó a, como quien dijo Eduardo Menem, Antonio Cafiero era el gobernador más poderoso del país, gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo derrotó en internas muy limpias y después ganó las elecciones. Ahora, en el 89, con Milei estaba pensando, también ocurre algo así, tal vez más estentorio en el caso de Milei, pero es el león que viene a terminar con la casta. Y la casta era la política, los empresarios, los periodistas ensobrados, los sindicalistas truchos y corruptos. Bueno, ahora vamos a ver cómo la casta sí sigue siendo la casta, pero ya no es el destino, tal vez no podría serlo, principal de las primeras medidas de ajuste. Digamos, sí, se recortan los cargos políticos y eso está muy bien y probablemente haya que seguir porque hay que secretarías que no tienen razón de ser. La Secretaría de Comunicación Pública, ¿qué razón tiene que haya una secretaria, un subsecretario, directores? Se resuelve más fácil, que no haya pauta para nadie y bueno, y después que haya mucho menos, no necesitamos tanto. Probablemente la Secretaría de Derechos Humanos tampoco necesitemos tener una secretaría, tal vez basta con 1 o 2 direcciones y sí el Archivo Nacional de la Memoria, que es tal vez lo más importante que hay ahí, que hay que preservar, es un acervo histórico muy importante. Pero digo, ese aspecto de la casta está muy bien recortado y seguramente habrá que recortar, pero vemos en las primeras medidas económicas que no es la casta la que va a sufrir con mayor rigor el recorte de gastos que hay que hacer, sino vamos a hacer todos, los sectores populares, las clases medias, están los subsidios
a la energía y al transporte en el piquete. Obviamente habrá que aumentar las tarifas de luz, de gas y del transporte, y por lo que se ve será sin anestesia. No son los únicos subsidios que contempla el presupuesto, hay muchos otros subsidios económicos, desgravaciones impositivas, está el régimen, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que es tan cuestionado, y me parece que de eso se están olvidando. Vamos a hablar de ese tema, de quiénes van a pagar el ajuste, que no va a ser la casta, no van a ser los empresarios, no van a ser probablemente por ahora los sindicalistas, sino que va a ser el pueblo raso, común. Es un ajuste en este caso, por lo que veo, lo que anunció Caputo ayer, bastante clásico, bastante clásico. Yo no sé si con eso alcanza, lo que sí sé es que no es justo. No es justo que solo la gente común pague la fiesta kirchnerista y de la casta política. Si Milei ayer anunció que se viene una revolución moral, bueno, que empiece rápido. Mientras, vamos a la segunda entrevista que va a ser con un economista, porque necesitamos hablar con un buen economista. Pero primero vamos a escuchar qué música nos ha preparado José Luis Orsi. Estás escuchando Retweet con Seferino Reato. Vamos a hablar de economía, porque claro, ayer fue la noticia del día. Luis Caputo anunciando las primeras medidas, el ministro de Economía. Vamos a hablar entonces con una persona que sabe de economía, pero que tiene también la virtud de ser un empresario, un pequeño, mediano empresario, que es el señor Lázari. ¿Cómo está Gustavo Lázari, alias Lacha? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Seferino? Gracias por llamar. Es un gran honor y placer hablar con vos. No, el honor es mío. Bueno, ayer habló Luis Caputo, apenas al segundo día, digamos, de iniciado el gobierno, detalló una decena de medidas económicas, son las primeras. ¿Cuál es tu impresión general? Mirá, déjame desarmar un poquito el discurso, porque me gusta siempre leerlo. Ahora justamente estaba leyendo un comunicado del Banco Central que explica un poco. ¿Mm? Vamos por parte. Primero, a mí me parece, te voy a hacer mi opinión personal, cuando lo iba escuchando dije, ¿qué te pone a explicar lo obvio como el déficit fiscal? Y lo que para mí era obvio, para mucha gente con la que después hablé, gente de una persona que tendía un estacionamiento, le gustó por la explicación. O sea que fue Claro, bueno, una explicación clara, pausada, sin estridencias, sin chicanas, que a mí, te voy a ser honesto, me pareció que es innecesario, pero no fue necesario, fue importante. Dedicó casi, de los 18 minutos habrá dedicado la mitad, 10 minutos por lo menos a explicar. Ahora, vamos a las medidas. Las medidas yo las divido en tres partes. Primero, lo cierto, lo seguro. Tenemos que poner plata, punto. El sector privado va a poner más plata de la que va a sacar de esas medidas, ¿ok? Es un ajuste clásico sobre el sector privado, necesario, conocido, que lo sabíamos todos y muchos hasta lo hemos votado. Esto es a través de tarifas, que no especificó, y ahí la falta de claridad es una crítica constructiva que le hago. Vamos a bajar los subsidios al transporte de energía, bueno, significa van a aumentar las tarifas, ok, dime cuánto, cómo, algún horizonte, de manera de armar los precios y las previsiones más adecuadamente. No vemos que te pongan 100% hoy, a que te pongan 3 de 20, qué sé yo, no sé, ¿no? Y ahí, si me permitiste una pequeña sugerencia personal, creo que deberíamos tener la audacia de que por el incremento no se cobre impuesto. Con lo cual, la eliminación de subsidios es más rápida y menos dolorosa. Pero por el incremento, es decir, si pagas 100 de tarifa mañana de luz, mañana pagas 150, esos 50 que no paguen impuestos, que vayan derecho a la empresa. Con lo cual, te elimina un tarifazo de 200. ¿Me explico? Es un poco así la cuenta. Y después, medidas que ya conocíamos, como la reducción de ministerios, el tema de la pauta publicitaria, que son económicamente menores, pero moralmente necesarias. Y
no solo por este tema de que los paguen ellos, esas cosas que, bueno, puede ser un poco de autoconsuelo, sino fundamentalmente para dar el ejemplo que los gastos, y esto en las casas pasa lo mismo, se reducen desde lo chiquito. Es decir, la sumatoria de chiquitos es un gasto grande en el transcurso de un año o de un periodo de gobierno, ¿ok? Yo siempre le digo acá en la empresa y a mis hijos, muchachos, hay gastitos que vos veas, que tengas cualquiera, un par de paquetes de galletitas además que te compraste, multiplicalo por 12 y por 10 años. Y tú te das cuenta de la guita que es. Hacer un atado de cigarrillos por 12 y por 10 años y fumás y te vas de viaje a Europa. Entonces, entendamos que me parece como buen gesto, es decir, che, hasta voy por lo chiquito. Obviamente eso es no suficiente, pero tiene el impacto moral y social. Y después hay medidas que son probables. Y hay una medida que va muy a la esencia de lo que viene en materia de ayuda social, que se anunció en la campaña, que es subsidio a la demanda y no a la oferta, y no subsidio con intermediarios. Porque duplican las dos prestaciones que se cobran directamente por tarjeta, la tarjeta alimentar y la AUH, y mantiene constante las prestaciones de los planes, creo que se llama Argentina Trabaja o algo de eso, Sí. que lo manejan los piqueteros, que lo manejan las organizaciones. Al mantenerlo constante significa que lo están recontra relicuando, lo mantiene en valores de 2023, yo no creo que esa medida pueda mantenerse en el año. No sé, me lo veo muy complicado porque políticamente es una medida de conflicto. Pero la señal que te está dando es, lo que vaya directo al beneficiario, te lo duplico, lo que pasa por otras manos, perdóname, doy plata. ¿Ok? Eso, atendámoslo porque eso va a ser lo que se viene. Es decir, la ayuda social va a ir directamente al beneficiado, hoy con los instrumentos que tienen a mano, que son estos dos. Y por último está lo más importante, lo sustancial, que es el aumento del tipo de cambio, donde ahí tengo dos apreciaciones. En primer lugar, obviamente, era más cantado que el gordo de Navidad, o sea, nadie esperaba otra cosa, pero me suena a que esto se transforma en el inicio de un plan y no en un plan. Porque evidentemente estas 12 medidas no son un plan y no son de duración perenne. Es decir, no pueden durar porque más temprano que tarde se atrasa el tipo de cambio. Es decir, si vos tenés una inflación del 20 este mes y 20 el mes que viene, 800 te queda corto. Entonces van a tener que anunciar algún otro a mediados del mes que viene, con lo cual vamos a vivir en esta incertidumbre forzada o no forzada todo el verano. Es un verano de no vacaciones, no porque no se alcance la guita, sino porque tenemos que quedarnos acá en el rancho, ¿no? Por lo menos para las pymes, para la gente de laburo, va a ser un año medio complicado, pero en líneas generales te digo, como inicio de plan, listo. Ok, lo veo bien. No lo veo como plan definitivo. Me molesta la suba de impuestos. Me pareció raro, lo estoy buscando, me estaba ahora leyendo, me pareció raro que haya subido el impuesto a las exportaciones de los productos no agrícolas. Me sonó a una forma... Tiene una lógica, dos lógicas. En primer lugar, hay productos no agrícolas como un anteojo, que ahí sonó a recaudatorio, ¿no? Y hay productos no agrícolas que están ligados a la alimentación, donde un impuesto a la exportación te baja el precio local. Y me parece que eso lo están poniendo como una medida que es muy de gobierno así los calos hacían mucho de aplicar el comercio como motivo, como política social, como política antiinflacionaria. Me sonó atenuación de impacto, pero no es buena señal, ¿eh? No fue bueno porque acá esperábamos un gobierno que baje impuestos y no que lo suba ni siquiera transitoriamente. Pero bueno, lo tomo, digamos, como mal trago necesario. Mira, permitime hacer esta figura que me parece que a mí me ayudó a pensarlo, porque esta es la segunda nota que hago y no hablé más porque necesitaba internalizar. Yo lo pongo al gobierno de Milei como el manejo de ahora, en este momento, no en diciembre de 2023, como el manejo de un barco portacontenedores en el medio de un maremoto y una tormenta marítima violenta, ¿no? Entonces tiene que maniobrar
para que no se le caiga ningún contenedor, ¿viste? Los barcos grandes, esos que se llevan los contenedores. Y evidentemente en la primera maniobra no le vas a ver el destino, el rumbo, es probable Claro. que vos digas, che, ¿qué está haciendo este tipo? Y bueno, tenés que salir de tormenta. Me parece que el plan comienza cuando apaguemos un poquito el riesgo hiperinflacionario. Ahora- ¿Acá quedó claro? Sí. Quedó muy claro. Gustavo Lázaro, pero a mí lo que me llama la atención es que, claro, los subsidios al transporte y la energía son conocidos y se llevan mucho, mucho. Y hay que hacer algo y hay que cambiarlo y cada uno tiene que pagar lo que consume, por lo menos al precio más cercano al que debe ser. Ahora, no son los únicos subsidios económicos. Hay subsidios a empresas y a sectores, hay regímenes fiscales como el de Tierra del Fuego. Es decir, ¿esos subsidios nunca se van a atacar? ¿Deberían ser atacados o no? Por ejemplo, la economía del conocimiento también tiene un subsidio fiscal, se le cobra menos impuestos. ¿No A sería ver, hora ya de empezar a decir, bueno, muchachos, hay que pagar impuestos y tenemos que pagar impuestos todos? ¿Qué va a hacer? ¿No? A nadie le gusta. sí, permitime, yo te voy a dar una opinión. No estoy en el gobierno, no estoy en la mesa chica, es opinión personal de afuera. Vos sabés que a mí eso no me gusta llamarlo subsidio. Y te voy a decir por qué. ¿No? Porque si la estructura fiscal es inviable, aligerarla no es un subsidio, es reconocer la inviabilidad. Entonces, si tuviéramos impuestos normales, tuviéramos en Paraguay con tres impuestos al 10%, al que no le cobrar lo está subsidiando, estamos de acuerdo. Sí. Pero Argentina tiene 165 impuestos con una tasa tributaria que no baja, que en términos legales, para que tengas una idea, para no hablar de números y confundir, en términos legales, la tasa que está escrita en las leyes, todos los impuestos, es más que Noruega. Lo que pasa es que no los pagamos, es otra cosa. Y hay un montón de Claro. excepciones, y hay un montón de cosas, pero la realidad es que Argentina tiene un impuesto muy alto, con lo cual, a ver, yo preferiría que los impuestos bajen, que se ponga una estructura tributaria normal, y eso solo te elimina subsidios. Porque vos en realidad lo que estás haciendo es reconocimiento de que tus tasas, que tus impuestos son inviables. Te pongo un ejemplo muy claro, vaca muerta. Cuando vienen las empresas internacionales a vaca muerta, vos fíjate que lo primero que hicieron, en el gobierno de Macri y en el de Alberto, es un régimen especial para importación, un régimen especial Claro. laboral, un régimen especial. ¿Y por qué? Porque son inviables los regímenes. Y ese tipo se para, no, te voy a poner la guita, mira donde en la ciénaga que metés. Con lo cual, yo no sé si lo llamaría subsidio. ¿Me explico? Ah. Por ejemplo, fíjate, un caso típico. Agarras el auto, Sí. cruzas, creo que es al Alchac de Bahía Blanca. La Pampa también tiene el régimen patagónico. Cruzás el paralelo 42 y la nafta es más barata. ¿Ok? Y dice, acá como subsidian la nafta. No, claro, están poniendo un impuesto que es la mitad de la barbaridad que pagamos acá. El impuesto a la nafta debería ser el patagónico, desde mi punto de vista. ¿Ok? Entonces, yo eso lo espero para después de que haga una reforma fiscal y tributaria de fuste, que no es este plan, obviamente, ¿no? O sea que vos decís, Creo serán una... Pero yo creo que hay que avanzar hacia una transparencia del presupuesto. Porque No. con tanto repetir que los únicos subsidios son estos, mucha gente cree que lo único que el dinero que se destina a promover, si no ciertas actividades, es solo ese. Es como si hubiera planes sociales y subsidios al transporte y nada más. Y el presupuesto hay de todo. El régimen, por ejemplo, de Tierra del Fuego, claro. Caputo, el que tiene plata, no este, bueno, este también, pero digo, el que tiene más plata, Nicolás Caputo, es uno de los grandes beneficiados, ¿no? A través de Mirgor y Bueno, ahí habría que hacer... Ahí me parece que hay que cambiar, porque eso ya Estoy- ya somos todos grandes, ¿no? Sí, y estoy de acuerdo, a ver, ¿Eh? estoy de acuerdo que deberíamos desopacar, para decirlo de alguna manera, Claro. transparentar, explicar bien de qué se trata, por qué se dio en su momento, cuál era el objetivo estratégico de poner empresas allá. Bueno, listo, se logró, ahora vemos cómo lo mantenemos dentro de condiciones de mercado normales con igualdad ante la ley, porque acá lo que Claro. se trata es que haya igualdad ante la ley. Pues fíjate, en Europa también se utiliza mucho un subsidio económico por un tema estratégico, ¿no? Que son las famosas ayudas al campo, ayudas a la producción agrícola. El objetivo de la protección agrícola europea, del proteccionismo agrícola,
es básicamente poblar el territorio para que una eventual, esto está en los documentos, no lo inventé yo, para que una eventual invasión de los soviéticos, esto pasaba en la década del 50, les cueste más. ¿Okay? Una cosa es conquistar un desierto que pasa el tanque rápido, otra cosa es conquistar 40.000 pueblos de 10.000 habitantes, que es un despelote, logísticamente hablando. ¿Está? Esa es la lógica Sí, sí. que tenía, y se explicó, vos lees los documentos, y decían los tipos específicamente, vamos a pagar la comida más cara porque tenemos este objetivo superior. Y a mí Claro. me parecía, si bien no me gustan los subsidios, me parecía bárbaro, pues bueno, listo, tiene sentido, es como ir al dentista y que el tipo te explique cómo te va a sacar la muela. Bueno, listo, me fumo el torno, pero el loco me está explicando qué me va a hacer, qué va a hacer. Lo peor es Claro. fumarte el torno sin saber y decir, pará, esto es una invasión Claro. extraterrestre. Pero ese es un objetivo para estar despierto, para empezar siempre a ver el presupuesto para, no sé, vos supongo que pensás, pero el presupuesto, ahí está todo en el presupuesto, hay que transparentar todo eso. Y me parece que lo de Caputo de ayer estuvo bien el tono, porque era un tono nada condescendiente, bien adulto, tranquilo al mismo tiempo, tratando de explicar, moderado, técnico. Y rescato como vos ese tema. El estilo es muy importante en la comunicación. Cuando te van a meter la mano en el bolsillo, mejor que te lo hagan tranquilamente, ¿no? Ahora, viste que no se habló nada de las LELIQs todavía. No está mal eso, ¿no? Pensar bien ese tema, porque vos cómo lo ves. ¿Es un tema Bueno, tan importante? ¿Es un tema prioritario? a ver, el presidente lo puso como prioridad. El presidente Ujú. dijo, acá tengo una hiperinflación plantada y y de los 15 puntos de déficit fiscal que tenemos, 10 son las LELIQ. Hay que arreglar este asunto. Los otros 5 son este plan económico de Caputo, de eliminar subsidios y qué sé yo. Coincido, a tu línea anterior, coincido que faltó explicar y faltó más exteriorización del plan. Yo en eso lo tomo como... Y es bueno que lo critiquemos sanamente y con buena onda desde ahora y no ser condescendiente, porque eso no sirve para nada. Ahora, volviendo a las LELIQ, te digo, todavía no empezó eso. Recién ahora salió un documento del Banco Central, donde está explicando, está leyendo cuando escuchaba la música del amigo Sorsi, Ujú. salió ahora un documento del Banco Central donde dicen que van a instrumentar un sistema financiero, esto se llama un bono, para captar dólares y esos dólares dedicarlos a el pago de de las deudas al exterior, y con un tiro de 2 bandas eliminar LELIQ, porque lo comprarían los bancos con LELIQ, y conseguirían dólares contra eso. Bueno, no sé, es una vuelta media rara, pero se está empezando a hablar. Yo creo que es la batalla que viene y va a ser uno de los próximos anuncios que viene. Me queda corto, a mí como empresario pyme, tengo que decirlo, no lo esperaba ahora, no estaba en mi cabeza que lo iban a decir ahora, pero estoy esperando con la misma ansiedad ayer que me comí todas las uñas, y le diría, muchachos, no prorroguen los anuncios porque tengo 10 uñas, no tengo 50 dedos, pero el anuncio de el decreto ómnibus de desregulación. Y ahí creo que voy a hacer un retiro espiritual, me voy a encerrar un fin de semana para leerlo, porque es absolutamente vital. Ahí sí que el error es de por vida. Y permitime, si puedo hacer una advertencia del eventual error. No le demos por gobernabilidad a los sindicatos un nuevo sistema de obras sociales. Punto. ¿Ok? ¿Cómo sería eso? Y en el 69, aún sin la anuencia de Perón, vos sabés la historia seguramente mejor que yo, Onganía le dio a los sindicatos las obras sociales. Perón se las quiso sacar en el 73. ¿Okay? Sí. El manejo de la salud de los obreros se la dio a los sindicatos, ¿no? Que normalmente puede ser del hospital público, como en Europa, o de entidades privadas, como Estados Unidos. Se le dio a los sindicatos. Y eso le dio un poder, una renta especial. Ahora, se estaba hablando, no sé si estará en el decreto, no lo sé, no está bajo 20 llaves, no tengo ni idea, pero se habló varias veces de un fondo de despido en el cual lo manejarían sindicatos y bancos, ¿ok? Y
puede llegar al 10% de los salarios, con lo cual incrementaría enormemente los costos salariales, le daría una renta espectacular a los sindicatos o a quienes manejen esto, y creo que no resuelven la industria del juicio, con lo cual me metes costo contra nada. Ahí tenemos que ser, o sea, yo voy a ser objetivamente crítico de cada una de esas medidas porque no puede fallar. ¿Me explico? Es un ordenamiento económico que va a durar 20 años y no puede fallar, no hay margen de error. El tiro errado es tremendo, es como la ley de alquileres, ¿viste? Mandar una macana y hace 10 años que estamos tratando de sacar y no podemos. Entonces, Ahora, viste, eso es lo que vos decís, es muy interesante porque realmente el tema de los despidos ya está recontra estudiado y hecho. En Brasil mismo funciona bárbaro, es un aporte solidario entre, obviamente, el empresario más que el trabajador y se pone en una cuenta, en una moneda que no varíe tanto respecto de la inflación, está en un banco y se puede utilizar muy poco, pero cuando termina la relación laboral por cualquier manera, por cualquier causa, el trabajador tiene ahí su dinero, el empresario no tiene que poner más, salvo alguna sanción especial, en el caso casi nunca se da. Digamos, qué lástima inventar de esto un negocio, ¿no? bueno, a ver, eso es, hay que ver cómo sale. Estoy criticando a priori, en sentido, pero la realidad es que tenemos que analizarlo con mucha seriedad. Acá en Argentina a veces me pone bastante mal que nos copamos con títulos y nos olvidamos del contenido. Y a las pymes nos gobierna la letra chica. Nosotros nos gobierna, lo que a mí me gobierna, por poco que me guste, es la letra chica. No puedo ir a la FIP ahora decir, che, voy a pagar menos impuestos. Me dice, no, pará, campo, tráeme el inciso tal, el artículo tal, porque si no te va a romper la cabeza. Entonces, si no entendemos eso, en la letra chica es la más aburrida de ver, obviamente, para algo chiquita, y es donde tenemos que poner el foco, porque lo peor que puede pasar es hacer una reforma que en este caso no elimine la industria del juicio. O sea, me haces pagar y no eliminamos, estamos en el horno. Entonces, ¿cómo hago para no eliminarlo? ¿Okay? Y en eso hay que ser objetivo en la crítica y amplio en la escucha. Si crees que te la sabe toda, está liquidado, porque nadie se la sabe toda en ningún lado. Yo acá en la fábrica aprendo más de los obreros que de la universidad, olvidate. O sea, no puedo ni comparar. Mi mejor profesor universitario me ayudó menos que mi peor obrero, o sea, es así, porque la experiencia, un montón de cosas, y tenés que estar abierto a escuchar, porque si no estás liquidado. Y yo creo que, como está viniendo el decreto, y no sé por qué, esto no es que esté mal, yo no lo sé por qué, está bajo 11 llaves o 20 llaves y no puedes saber nada, tengo miedo que no hacerte crítica, y la necesitamos arreglarlo, entenderlo y analizarlo, porque de vuelta, puede ser un cambio sustancial en la forma de hacer negocios. Y acá la madre del asunto, permitime esta explicación de obviedad, las cosas tienen que ser negocios, porque si son negocios, dos cosas, atraes capitales, pues los negocios se hacen con factores de producción, con capitales, con tierra y con trabajadores. Entonces, si algo es negocio, si el fabricar un jamón que pongo 100 pesos, saco 130, por esos 30 va a venir el capital, va a venir el trabajador y va a venir la tierra. Ahora, si las cosas no son negocio, ya mataste el incentivo. ¿Okay? Y si esos 30 se los lleva el Estado en impuestos, es lo mismo que no sean negocio. Por eso yo siempre digo que el Estado no entra en el papel. El problema de Argentina es que yo pongo un negocio en un papel, pongo el Estado y no entra. Y se tira el negocio el diablo, o lo haces en negro. ¿Okay? Con lo cual las dos cosas son graves. Entonces, si logramos que sea negocio, los capitales vienen y la gente entra en la fábrica. Y si la gente entra en la fábrica, matás dos pájaros de un tiro. La educación que no le dimos a la gente en 40 años, lo va a educar la fábrica. Por eso para mí la reforma laboral, que debe estar en ese decreto, tiene dos objetivos. Primero, que los días 12 no estemos locos en pagar, porque el día 12 vence el 931 y es un misil soviético. El 931 tiene nombre, es un misil, ¿viste? F931 parece que la explota en cualquier momento. Que son los impuestos de trabajo. Pero fundamental, más que eso, es poder meter a la gente dentro de la fábrica. Y la gente que entra a la fábrica se educa. ¿Sabes? Yo no le voy a enseñar trigonometría, olvídate, no tengo ni idea, me acuerdo el teorema de Pitágoras, nada más. No le voy a enseñar contenido, pero va a aprender a convivir, a trabajar,
a que su vida depende de él, a que si viene vestido de blanco rinde mejor y que si tira una idea se la premia. Esto es el laburo cotidiano, ¿entendés? Yo te Exacto, no sé. el laburo educa. Gustavo Lázaro, muchas gracias por este contacto, mucha suerte y nos estamos viendo. Dale, Seferino, estamos con teléfono rojo, porque esto va a ser... Hasta hablamos, ¿eh? Va a ser buen rock and roll, va a ser esto, dale. Chao, sí, Gustavo Lázaro es siempre tan agradable de escuchar y en su doble faceta. Es un economista, pero que además produce. Qué mejor que eso. Bien, yo no sé si está Pablo Novillo, creo que no, porque sigue de vacaciones, o sea que no vamos a hacer el pase. Había un lindo tema para hablar, que son las elecciones en Boca Juniors, pero bueno, entiendo. Estoy acá. Entiendo. ¿Estás, Pablo? Sí, acá estoy, ya estoy de regreso. Pero Pablo, vos sos como Sarmiento. No, Te tomás para muy tanto no. pocas vacaciones, venís todos los días, muy bien, ¿eh? Una semanita nada más, una semanita para descansar a un lugar muy lindo y muy recomendable que son los Esteros de Liberá. Ahí aprovecho para recomendar. Mirá qué bien. Precioso, qué bien. Precioso, muy recomendable. No conozco. ¿Y qué me recomendás hacer? Mirá, Si voy? es todo vida muy natural, es una gran reserva ecológica y de muchos animales autóctonos muy bien conservada. Tiene realmente un valor, digamos, es un patrimonio natural valiosísimo para el país. Mucha gente creo que no conoce bien de qué se trata y es muy recomendable para ir a desenchufarse por un lado, pero también para aprender mucho de lo que es la naturaleza de nuestro país y te la pasás viendo animales, yacaré, carpincho, aves de todo tipo, estás en una laguna, paseando en canoa, en lancha. La verdad es que muy recomendable. Qué bien, me alegro que hayas descansado. Y el domingo tienen elecciones en el club Y el Boca domingo Juniors. tenemos elecciones, sí, unas elecciones hiperpolitizadas, ¿no? Con la grieta en el medio, lamentablemente. Pero bueno, qué lástima que no se pudo sortear a tiempo este reclamo y se produjo esta demora. Bueno, peor hubiera sido no votar. Veremos cómo sale. Va a ser una elección a todo o nada, ¿no? Claro, sí, hay una grieta profunda, es una elección deportiva y hasta política también, ¿no? Totalmente. Te diría que es más política que deportiva en este momento. Sí, pero y deportiva también, ¿viste? Porque son distintos enfoques sobre el club y Sí, todo eso, ¿no? sí. Se ha tensado mucho la cuerda entre ellos. Esperemos que no pase nada, en primer lugar, o sea, que se vote con normalidad. Bueno, veremos. Hay toda una disputa y me parece igual que Riquelme parte como favorito, ¿eh? Sí, parece que sí, todos dicen eso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, buen programa, Pablo Novillo. Bueno, Seferino, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Muy bien, y bueno, nosotros también nos escuchamos la próxima semana, en lo que será uno de los últimos programas del año. Y muchas gracias, José Luis Orsi, por la producción general y Radio FM Cultura, siempre los miércoles de 10 a 11. Hasta el próximo miércoles.